La mano invisible de la masonería en el Vaticano, en el centro de los poderes ocultos que se mueven entre las altas finanzas y los altos niveles, no es una habladuría. Se percibe por todas partes, en el proceso de los contratos del personal, en el proceso de los ascensos, en el método de las promociones, en las difamaciones o las alabanzas a este o aquel monseñor, según distintos pesos y medidas. Y así, el cuerpo de este centro que por mandato divino tiene que ser un faro, alberga en su interior unos tumores que lo descomponen. Si alguien causara algún daño al juicio universal de la Capilla Sixtina, el mundo entero se pondría en pie de un salto para condenar la profanación. Sin embargo, la infiltración masónica en el Vaticano es mucho más desacralizadora, pues trastorna las mentes y la sacralidad del corazón del cristianismo. Las contradicciones y las ambigüedades de unas realidades programadas desorientan a los creyentes, que se ven impotentes para frenar y domar los escurridizos y evanescentes hechos y acontecimientos que se producen en la curia. El pulpo mafioso de la masonería en el palacio, hoy más que nunca a punto de rebasar los niveles de seguridad, se reviste del don de la ubicuidad. Se advierte su solapada presencia de largos tentáculos, pero no se sabe dónde anida. Se sirve de emisarios situados en su interior, unos mercenarios oscuros que no desdeñan aprovecharse del equívoco de una hampa organizada, hecha de mezquindad y nobleza y muy bien introducida en el ambiente. Cuando tiene que atacar, jamás se trata de un acto temerario. La trama es tan tupida que el afectado solo percibe su propia impotencia y comprende que el hecho de reaccionar sería más perjudicial para su propia persona que para la bestia. Un tribunal italiano ha sentenciado que la parte acusada puede recusar a un juez afiliado a la masonería. En el Vaticano esta recusación jamás será posible. Ningún alto dignatario lleva escrita en la frente su pertenencia a la masonería. Muchos periódicos y revistas se han referido abiertamente a la infiltración masónica en el Vaticano. Ha llovido mucho desde Clemente XII, 1730-1740, que con una bula declaró su excomunión en 1738, hasta llegar al año 1974 en que el jesuita padre Giovanni Caprile, con un benévolo artículo en la revista Civiltà Católica, 19 de octubre de 1974, tranquilizaba a los católicos afiliados a la masonería. Si su fe de católico no encuentra en el grupo masónico al que pertenece nada que sea sistemáticamente hostil y organizado contra la Iglesia y sus principios morales y doctrinales, puede el católico masón, N del RJ, permanecer en la asociación. Ya no deberá considerarse excomulgado y, como cualquier otro fiel, podrá acercarse a los sacramentos y participar plenamente de la vida de la Iglesia. No necesita de una especial absolución de la excomunión, puesto que, en su caso concreto, esta ya no está en vigor en realidad. Semejante plena participación en la vida de la Iglesia de un considerable número de católicos y prelados masones ya llevaba muchos años produciéndose. Inmediatamente después de su nombramiento como arzobispo de Milán, Monseñor Montini eligió como asesor financiero suyo al catoliquísimo masón Michele Sindona. Y más adelante, ya convertido en papa, encomendó la suerte de las finanzas católicas de Lior a la indiscutible Panorama del 10 de agosto de 1976. Introibo de julio de 1976. Euroitalia del 17 y el 25 de agosto de 1978. Osservatore Politico del 12 de septiembre de 1978. Oggi del 17 de junio de 1981. 30 Giorni del 11 de noviembre de 1992. Además de un elevado número de libros acerca de la historia de la masonería en Italia y en el Vaticano. Istituto per le opere di religione, fundado en la ciudad del Vaticano por Pío XII el 27 de junio de 1942. Competencia ladronesca y criminal de los católicos masones Michele Sindona y Roberto Calvi, los cuales se sirvieron de la colaboración de otros dos fieles masones de la logia P2, Ligio Gelli y Umberto Ortolani. En 1987, el periodista masón Pierre Carpi, confirmando la tesis del hermano Fulberto Lauro, según el cual muchos obispos y cardenales pertenecían en secreto a la logia masónica P2, señalaba que se llama Logia Ecclesia y está en contacto directo con el gran maestro de la Logia Unida de Inglaterra, el duque Michael de Kent. Dicha logia actúa en el Vaticano desde el año 1971. A ella pertenecen más de 100 personas entre cardenales, obispos y monseñores de la curia que consiguen mantenerlo en el más absoluto secreto, pero no hasta el extremo de escapar de las investigaciones de los hombres del poderoso Opus Dei.
Finalmente, la revista católica mexicana Proceso, 832 del 12 de octubre de 1992, informaba de que la masonería ha dividido el territorio vaticano en 8 secciones, en las que actúan 4 logias masónicas de rito escocés cuyos adeptos, altos funcionarios del pequeño Estado Vaticano, pertenecen a él con carácter independiente y, al parecer, no se conocen entre sí, ni siquiera con los 3 golpecitos de la yema del pulgar. En caso necesario, dichas logias establecen contacto con las logias masónicas de los distintos países. Es más, en los países en los que la Iglesia actúa en la clandestinidad a causa del Corán, las relaciones con la Iglesia local tienen lugar en secreto a través de la red de la secta, la cual presta de esta manera un servicio religioso en favor de sus hermanos destacados en el Vaticano. Los países del bloque islámico, pese a mantener relaciones diplomáticas con la sede apostólica, por obediencia al Corán, se obstinan en prohibir no solo cualquier forma de culto católico, sino también la práctica del proselitismo. Los respectivos gobiernos designan como embajadores en el Vaticano precisamente a los hermanos masones más celosos y activos, a los que transmiten instrucciones sobre las distintas modalidades de actuación que deberán poner en práctica con los odiados eclesiásticos íntegros y con los que, por el contrario, se muestran benévolos con la masonería, muchos de los cuales consiguen alcanzar y manejar las palancas del poder en el Vaticano. En complicidad con estos últimos, hoy se pretende guiar a Juan Pablo II, viejo y enfermo, el cual camina con mucha dificultad, solo puede levantar los pies unos pocos centímetros del suelo, y, debido a la dolencia que padece, sufre frecuentes amnesias. La prensa de todas las tendencias sigue mencionando nombres y apellidos de cardenales y altos dignatarios de dentro y de los alrededores del Vaticano y los de otros prelados afiliados a la masonería, pero ninguno de ellos se toma al expreso, 12 de diciembre de 1987. Molestia, como no sea mediante un leve mentis, de negarlo y denunciarlo ante la justicia, exigiendo la debida, más aún, la necesaria rectificación, si no por su honor personal, por lo menos, por respeto a la credibilidad del cargo que ocupan. Su silencio no respalda el axioma del quod gratis asseritur, gratis negatur, lo que gratuitamente se afirma, gratuitamente se niega, porque, puesto que aquí nadie niega nada, todo induce a creer que quien calla, otorga. Falsos apóstoles y obreros fraudulentos. Pero ¿cómo es posible que un masón se infiltre en los meandros de los despachos vaticanos? O más bien, ¿cómo es posible que un eclesiástico de la curia se convierta en masón? Esta pregunta se la planteó a un prelado de la curia, un joven sacerdote que ejercía su ministerio en un país de creencias enteramente islámicas, turbado por la propaganda anticatólica de la televisión de aquel país. El argumento del joven sacerdote era muy detallado. Nuestro país, decía, cuando le conviene, finge ignorar a la Iglesia católica, al Papa y a la jerarquía. Pero, cuando se susurra algún escándalo en aquel ambiente, para denigrarla, informa puntualmente a la opinión pública con todo lujo de detalles. Todos los medios de comunicación se movilizan para divulgar los hechos y las fechorías con los datos en la mano. Por ejemplo, dicen que el cardenal secretario de Estado está afiliado a la masonería y, junto con él, otros cardenales arzobispos y conocidos prelados de la curia. Se publican los nombres y apellidos de todos ellos, las fechas de su afiliación y los cometidos que desempeñan en el Vaticano y en la logía masónica a la que pertenecen. La pequeña comunidad católica de aquel lugar se queda literalmente desconcertada y trastornada. Acude a nosotros los sacerdotes para pedir explicaciones acerca de la autenticidad de este fenómeno y saber de qué manera tienen que contestar a quienes les pregunten, usted, monseñor, ¿qué opina? ¿Es posible que un cardenal, un prelado de la curia, se afilie de la noche a la mañana a la masonería y empiece a colaborar bajo las órdenes de un gran maestro? Parece increíble que se pueda producir un hecho semejante. Por otra parte, si no es verdad, ¿por qué los acusados no se querellan contra los calumniadores para rebatir en los tribunales nacionales e internacionales las injustas acusaciones que se les hacen? ¿Por qué el Vaticano no interviene a través de su nuncio apostólico para desmentir oficialmente todas estas afirmaciones tan escandalosas? A propósito del fallecimiento del Papa Luciani, el joven sacerdote también comentaba con alarmado estupor los insistentes rumores de una muerte provocada, unos rumores confirmados por numerosos indicios. Y otro tema escandaloso. El del Banco Vaticano y el enorme río de miles de millones de dinero negro blanqueado y desviado hacia bancos extranjeros. Publican los nombres de altos dignatarios vaticanos, cómplices de la flor y nata de la masonería italiana, decía el joven sacerdote.
Hablan de homicidios y suicidios, de órdenes de captura de la magistratura italiana, de personalidades de Lior, comentan el alejamiento de Monseñor Marcinkus y la elevación al episcopado de Donato de Bonis en la Orden de Malta. Le pondré otro ejemplo. Después del atentado al Papa, los periódicos publicaron su fotografía, sentado en el borde de la piscina de Castel Gandolfo, hecha, al parecer, por un empleado del Vaticano, que se encontró entre los efectos personales de Alimaca en el momento del atentado, el 13 de mayo de 1981, una fotografía por la que, según se dijo, el venerable Licio Gelei de la Logia P2 había pagado 30 millones de liras, diciéndole al hermano Baninístico: ha valido la pena. Si se le pueden hacer estas fotografías al Papa, imagínate lo fácil que debe de ser pegarle un tiro. A nosotros, que vivimos rodeados por enemigos de nuestra fe, y al pequeño rebaño que tenemos encomendado, nos hacen mucho daño estas indiscutibles realidades. Una noche, el presentador de la televisión terminó el informativo diario, diciendo: en el Vaticano proclaman a gritos que bajo el poder de la mafia masónica, no llueve, añadía. El monseñor del Vaticano vio reflejada en el rostro de su interlocutor la profunda inquietud interior que éste experimentaba. Sabía que en su país era un sacerdote entregado en cuerpo y alma a la pastoral juvenil. Era necesario hablarle muy claro y sin disimulos. Verás, querido hermano, tu pregunta es la misma que nos planteamos todos. Aparte de la fotografía del Papa desnudo de cintura para arriba, que encargó algún afiliado a la masonería en el interior del palacio y sobre la cual todo el mundo pedía una explicación, personalmente, yo no me pongo del lado de los que pretenden negar a toda costa la existencia de los hechos, como si el atentado al Papa Wojtyla no hubiera sido más que un simple accidente de caza. El avestruz que, cuando se avecina la tormenta, esconde la cabeza en la arena para no darse cuenta, no por eso evita el peligro. Hay que dar una respuesta. Yo la tengo y te la voy a decir tal como la creo. Considero imposible que un buen día un masón abandone su logia para abordar a un importante prelado, nada menos que a un cardenal, y le proponga a quemarropa afiliarse a la masonería. Y mucho más que este dignatario pique inmediatamente el anzuelo como si tal cosa y, liando el petate, se inscriba en los después de mucho tiempo. Una noticia de agencia cuya veracidad no se pudo establecer señaló que un periodista gráfico, un tal Adriano Bortoloni, se había atribuido la autoría de la afortunada instantánea, tras haberse pasado 3 días y 3 noches posado en las ramas de un frondoso sauce de la villa, sin comida y sin poder hacer sus necesidades. Evidentemente, un cuento propio de la época de las cruzadas. Registros masónicos y se alíe con ellos para pasar a combatir a aquel dios a cuyo reino se había entregado y que ahora se compromete en la práctica a destruir. Por otra parte, que la masonería cuenta con adeptos entre las filas de los eclesiásticos e incluso entre los más altos dignatarios de la curia romana es un hecho difícilmente discutible cuyos innegables resultados se palpan y advierten con toda claridad. Te has referido a los ríos de dinero negro que unos masones declarados desviaban al extranjero desde Lior gracias a la innegable complicidad de los máximos dignatarios eclesiásticos que dirigían aquel organismo que alguien ha comparado con un agujero negro del espacio sideral que succiona la materia de aquellos fondos fraudulentos para hacerlos salir después, ya blanqueados, en cualquiera sabe qué otra parte de la Tierra. Eso ya no es un misterio para nadie. Los telespectadores italianos lo pudieron oír con una claridad meridiana y con una simplicidad desconcertante en la retransmisión televisiva del mes de enero de 1994 durante el proceso sobre el escándalo en Imont. Por consiguiente, no cabe ninguna duda de que la masonería se encuentra en el Vaticano como en su casa, aunque su círculo recreativo esté en otro lugar. Se debió de dar cuenta de ello, con un primer sobresalto, el pontífice Albino Luciano, cuando el periodista Paolo Panerari, al día siguiente de su elección, 31 de agosto de 1978, en el semanario de actualidad económica Il Mondo, le dirigía al Papa a bocajarro una apesadumbrada carta. Santidad, es justo que él en los principales textos de dicho proceso se hacía referencia directa a los masones que se sirvieron de la banca vaticana para sus turbios negocios. Por las cajas de Lior pasaron cuentas corrientes por un valor de unos 110.000 millones de liras destinados a pagar comisiones a políticos de todas las creencias y tendencias. Una espesa capa de complicidad con la logia P2, invisible y evanescente, se extiende y serpea por el ambiente. Todos los medios de difusión de la época daban a conocer con profusión de detalles los nombres y apellidos de los prelados y cardenales involucrados en la comisión de Lior que gestionaba los fondos de las cuentas corrientes destinados a la corrupción.
Un testigo clave, Cario Sama, pagador de la empresa Montedison, consideraba que el Banco Vaticano se hallaba al corriente de todas las actuaciones del financiero masón Luigi Bisignani, de quien Elliot recibió, al parecer, unos 10.000 millones de liras, cantidad desmentida por este y reducida a solo 2.000 millones. El otro testigo clave, Carlo Calvi, hijo del banquero masón Roberto Calvi, hallado ahorcado bajo el puente de los Blackfriars de Londres, declaró: Francesco Pacienza me dijo que Monseñor Giovanni Celli, representante del Vaticano en la ONU, tenía ciertas aspiraciones, era íntimo amigo suyo y ambicionaba ocupar el puesto de Marcinkus. Por aquellas fechas él no se encontraba en Estados Unidos. Celli me dijo lo mismo que Marcinkus ya me había dicho por teléfono. Que le dijera a mi padre detenido, NDLR, que no hablara, que no revelara ningún secreto y siguiera creyendo en la providencia. El prelado Giovanni Celli fue elevado a la púrpura cardenalicia el 21 de febrero de 1998, coincidiendo casualmente con el carnaval de Viareggio, tal como más arriba se ha señalado. ¿Vaticano actúe en los mercados como un especulador bursátil? ¿Es justo que el Vaticano tenga un banco que participa en la fuga de capital desde Italia a otros países? ¿Es justo que este banco ayude a los italianos a defraudar al fisco? El buen Papa aún no se había recuperado de aquel interrogatorio cuando el día 12 de septiembre el intrigante semanario OP, dirigido por Mino Pecorelli, masón posteriormente asesinado, bajo el titular La Gran Logía del Vaticano, publicaba entre otras cosas la lista de nada menos que 121 nombres de representantes vaticanos y altos prelados, presuntamente afiliados a la masonería. Habrá tinieblas tan densas sobre la tierra que se podrán palpar. Como una nubécula que, cuando te envuelve, parece que se disipa, eso es lo que ocurre aquí dentro. Un ciego a través del tacto te puede decir que lo que toca es una mesa, aunque no la vea. Lo mismo sucede con la masonería vaticana. Se palpa, por más que no se vea. En una carta del mes de octubre de 1838, Antonio Rosmini escribía: esta es una de las mayores fuentes de la incredulidad moderna. Los sacerdotes se comportan mal y, por consiguiente, es falsa la religión que enseñan. He aquí el sofisma. Hay que advertir y prevenir a los jóvenes contra toda suerte de escándalos y, muy especialmente, contra los que proceden de la mala conducta del clero. Pablo VI se percató de la presencia masónica en el Vaticano y lo proclamó ante el mundo. La llamó humo de Satanás. Sabía que, a través de la grieta masónica, aquel humo había penetrado y estaba llenando de niebla el templo del Señor. La política masónica del siglo pasado era más bien de enfrentamiento directo con la Iglesia Católica, pero, con este comportamiento, solo conseguía crear empalizadas. Con el tiempo, a principios de este siglo, cambió de metodología. Ha comprendido que le resultaba mucho más rentable infiltrarse en los más altos puestos eclesiásticos. Encaramarse por los intrincados baluartes para llegar a la cumbre no resulta tarea fácil y es necesario armarse de tiempo y de paciencia con el fin de poder elegir los elementos más adecuados y útiles para alcanzar semejante objetivo. A este propósito la organización masónica dedica enormes reservas económicas y elige a la flor innata de sus adeptos más cualificados, capaces, con circunspección y constancia, de llevar a cabo la criba de los eclesiásticos destinados en el futuro a hacer carrera y ocupar los puestos más altos. A finales de los años 40, el Papa Pío XII experimentaba el comprensible y sacrosanto temor y la angustiosa inquietud de que el ateísmo se infiltrara en la Iglesia bajo sus dos vertientes por aquel entonces más en boga de la masonería y el comunismo. En julio de 1949 un pueblecito del sur de Italia celebraba la ordenación sacerdotal del padre Francesco, hijo único de un matrimonio muy pobre que, para que él pudiera estudiar en el seminario, se había privado durante varios años de lo más necesario. El flamante sacerdote, para agradecer el sacrificio a sus padres, quiso regalarles un viaje a Roma, donde ellos jamás habían estado. Con el dinero que le habían ofrecido como regalo, pensaba pagar los gastos del viaje y de la estancia en la ciudad. Para vestirse, bastarían las sencillas prendas que se habían comprado para la fiesta. Durante el viaje nocturno en tren, ninguno de los tres pudo conciliar el sueño a causa de la emoción. Con las primeras luces del alba, la madre vio a través de la ventanilla las casas de las afueras y le pareció estar viviendo un sueño. ¿Quién le hubiera podido decir a ella que visitaría Roma, la ciudad del Papa, la capital del cristianismo? La pensión estaba en el barrio de Prati, en las inmediaciones de San Pedro. Empiezan a visitar las basílicas y los restantes monumentos más conocidos de la antigua Roma. En San Pedro la visita fue más exhaustiva y pormenorizada y el padre Francesco les hizo de cicerone, echando mano de lo poco que recordaba o que traducía de las inscripciones en latín.
En la plaza les señaló la ventana del estudio del Papa. Pío XII no tenía por costumbre asomarse, tal como más tarde empezó a hacer su sucesor Juan XXIII. Al oír hablar del Papa, su madre, casi para sus adentros, comentó que le gustaría verlo. El padre Francesco le replicó: «Mamá, al Papa solo se pueden acercar los jefes de Estado y los embajadores y a duras penas los cardenales de la curia». «¡Qué boba soy!», dijo ella, y enseguida se olvidó de la audiencia. En los días siguientes, una vez finalizado el recorrido turístico previamente proyectado, se dedicaron a ponerse en contacto con algún pariente lejano residente en la ciudad y algún conocido importante. De entre estos, se acordaron de un capitán de los carabineros que, a pesar de su juventud, había hecho una espléndida carrera en el cuerpo. A la pregunta de si podían ir a hacerle una visita de cortesía, se declaró encantado de conocerles. El capitán, muy amable, se interesó por la estancia de sus parientes en Roma y les preguntó qué habían visto. El padre Francesco, en nombre de sus progenitores, enumeró los monumentos y comentó el asombro de sus padres y el absurdo deseo de su madre de ver al Papa. ¿Les gustaría ver al Papa?, preguntó el capitán. No, por Dios, señor capitán, contestó el padre Francesco, ya le he explicado a mi madre cuál es la situación. Ya hemos visto un montón de cosas que podremos describir a la familia a la vuelta. Pero el capitán, sin quitarse la idea de la cabeza, les pidió el teléfono de la pensión y, con expresión pensativa, les dijo: «Estaremos en contacto». Después los acompañó a la puerta, donde el centinela se cuadró. Estaban tan contentos que ya habían decidido regresar a su pueblecito, encaramado en la empinada ladera de la montaña. Aquella noche a la hora de cenar, un camarero se acercó a su mesa y le dijo al padre Francesco que el capitán de los carabineros le llamaba al teléfono. Respirando afanosamente por haber subido a toda prisa la escalera, el sacerdote escucha la seca orden del militar. Mañana a las 9:30 tienen que estar los tres en el Arco de las Campanas, a la izquierda de la Basílica de San Pedro. Les acompañarán en automóvil hasta el ascensor privado y, desde allí, a los apartamentos pontificios. A las 10 serán recibidos en audiencia privada por su santidad. Correctamente vestidos, naturalmente, y con la máxima puntualidad. Y, por favor, mucha discreción. Desde el otro extremo de la línea el padre Francesco no tuvo tiempo de pedir ulteriores aclaraciones. Enseguida oyó que al otro lado colgaban el aparato. La audiencia con el pontífice duró 20 minutos y se produjo siguiendo el protocolo establecido. En el pueblo nadie se creía la historia de la audiencia privada de aquella humilde familia con el Papa, y todo el mundo la consideraba una fanfarronada del joven sacerdote que quería presumir, contando trolas. Pero ni siquiera el padre Francesco conseguía explicárselo. Aproximadamente un año después, el capitán de los carabineros, que entretanto había sido ascendido a comandante, murió repentinamente a causa de un infarto. El padre Francesco se enteró por la prensa de que, desde hacía aproximadamente un año y medio, aquel comandante había sido nombrado maestro de la logia masónica del Palacio Giustiniani. Puede que la audiencia papal que él había solicitado al otro lado del Tíber para sus tres paisanos constituyera un banco de pruebas destinado a demostrar su influencia transtiberina. Y todo ello a espaldas del Papa Pacelli, que sin saberlo era un instrumento más. Existe un auténtico noviciado para los eclesiásticos destinados a ingresar en la orden masónica y hay una cierta categoría de personas que se dedican, por cuenta de la masonería, a seleccionar posibles colaboradores eclesiásticos, los cuales tienen que reunir unos determinados requisitos: inteligencia privilegiada, ansia de hacer carrera, ambición, rápida intuición para comprender y fingir no comprender, generosidad en el servicio y, a ser posible, prestancia física. Cualidades todas ellas excelentes para poder entrar a formar parte de la masonería. Cuando todas estas características se hallan reunidas en un joven eclesiástico, da lo mismo que sea diocesano o religioso, sobre todo si la persona en cuestión posee una extraordinaria capacidad de intuición y asimilación de la vida intelectual y de revitalización del mundo en el que se encuentra, además de una notable facilidad de expresión y comunicación, se pasa a la fase del abordaje y se inicia la tarea de cosquillar su amor propio. Una condición absoluta es que, durante esta primera fase, el elegido no sospeche la trama que se está tejiendo a su alrededor. La técnica masónica impone una revelación gradual, por lo que al elegido solo le es dado ir conociendo poco a poco los fines de la secta, según lo que decidan los superiores. Las maneras de abordar son muchas y muy variadas. Una invitación a una embajada de conveniencia en ocasión de una fiesta nacional, un inesperado encuentro con una persona que se declara afortunada de haberlo conocido, un prelado que le pide algo y le expresa su gratitud.
Esto es solo el principio. Después viene la fase de los elogios y las lisonjas. Pero qué amable es usted, qué inteligencia, qué distinción, qué delicadeza. Pero, ¿cómo es posible? Usted merecería algo más, está desaprovechado en el lugar que ocupa, pero ¿por qué no nos hablamos de tú? Vamos a ver, tenemos que buscarte otra cosa. A continuación, se pasa a la fase de las posibles perspectivas. Yo conozco a aquel prelado, aquel cardenal, aquel embajador, aquel ministro, si tú quisieras o, por lo menos, no pusieras trabas, yo gustosamente le hablaría de ti. Le diría que eres una persona que se merece un cargo superior, subsecretario de aquel dicasterio, obispo de, nuncio en, secretario personal de. Llegado a este punto, el proponente enseguida se da cuenta de si el interesado ha picado el anzuelo, aunque con falsa modestia se escabulla detrás de frívolas frases de circunstancias. No soy digno, no estoy a la altura, me siento un pobre hombre, hay otros mejores que yo, y cosas por el estilo. El proponente está muy al quite de la situación y sabe que, así como la prudencia es la virtud de los fuertes, la falsa modestia es la virtud de los imbéciles escaladores, detrás de la cual se esconde la rendición. El camino ya se ha iniciado. Poco a poco, las promesas se traducen en resultados concretos. El candidato elegido comprueba el cumplimiento de las promesas y se siente obligado a manifestar su gratitud a aquel amigo a quien considera su benefactor. Entretanto, su carrera sigue adelante a toda vela y sin obstáculos, más aún, con las más halagüeñas perspectivas a largo plazo al servicio de la Iglesia, en cuyo seno empieza a adivinar la posibilidad de llegar a ocupar un buen cargo. Ahora bien, cuando el prelado rebosante de vanidad y ávido de hacer carrera empieza a tener en su mano las pruebas de aquel fácil ascenso que ni él mismo se puede explicar y ve en el horizonte la posibilidad de alcanzar niveles muy superiores, llega a la decisiva fase de la aclaración, que se desarrolla más o menos de la siguiente manera. Monseñor, Excelencia, es necesario decir con toda sinceridad que si usted ocupa este prestigioso cargo, más que a mi persona lo debe a la influencia de la orden masónica y a la de todos sus amigos de dentro y fuera de la Iglesia, que han hecho posible su ascenso a los delicados cargos que hasta ahora se han encomendado a su persona. Como ve, no tiene que preocuparse, pues está muy bien considerado gracias a todas estas distinguidas personalidades. Sin embargo, es usted libre de elegir si, a partir de ahora, desea o no seguir colaborando con nuestra organización, la cual le garantiza la máxima discreción y su voluntad de seguir apoyándole con vistas a ulteriores ascensos en esta fase tan delicada. El prelado, presa de una profunda crisis, tiene que tomar una decisión. Su situación podría suscitar compasión hasta en casa del demonio. La aspiración a nuevas metas, la turbación de saber que lo han introducido en la masonería, el temor de inevitables revelaciones en caso de que se niegue a adherirse, el vacío que intuye a su alrededor en caso contrario, la fraternal exhortación de algún dignatario, invitándolo a seguir adelante tal como ha hecho él. En resumen, todas estas cosas en su conjunto acaban convenciendo al prelado de la conveniencia de seguir avanzando por aquel camino que otros ya han iniciado por él, muy a pesar suyo. Cuando más arriba está uno, tanto más peligro corre de mostrarse frágil debido al temor de perder el alto puesto al que otros le han hecho llegar. Un abismo llama a otro abismo. Trata de justificarlo. Aquello no es el fin del mundo y también es posible obrar el bien desde aquella extraña perspectiva. Para los masones Dios también existe, lo llaman el gran arquitecto del universo aunque no le presten un servicio total. En el universo existe el ente supremo, ¿eso quién lo niega? Basta que no dicte leyes en contra. Un sacrificio personal que recuerda el terrible voto de Jefté que, para consolidar su victoria sobre los amonitas, no desdeñó sacrificar a Dios a su única hija cuando ésta le salió al encuentro para festejarlo. Así pues, una vez infiltrado en su ambiente eclesiástico, el valeroso novicio masón está obligado ante todo a resultar creíble en el lugar en el que actúa, cumpliendo las promesas que haya hecho y, en caso necesario, procurando desprestigiar por medio de la acusación de falsos e hipócritas, a los mejores prelados del sector en el que está infiltrado. El reino de Satanás consiste precisamente en eso, en sustituir lo verdadero por lo falso para que el hombre justo parezca un mentiroso. Su técnica mezcla lo verdadero con lo falso mediante una alquimia tan hábil que lo verdadero parece dañar precisamente a la falsedad cuya existencia nadie discute, al tiempo que introduce justo la cantidad de odio hacia lo verdadero que es suficiente para combatir la verdad que, como tal, molesta. Voltaire convencía de la siguiente manera a sus seguidores. Si creéis que Dios os ha hecho a su imagen y semejanza, pagadle con la misma moneda. Haceos un Dios a vuestra imagen y semejanza, con vuestras mismas perfidias y defectos. Poderoso, vengativo, hegemónico, ávido de poder y ambicioso.
Y, cuanto más os convenzáis de él, tanto más como anillo al dedo os sentará, deslavazando y apagando dentro de vosotros al anterior, el verdadero. Todo eso los masones lo hacen a la perfección con sus seguidores eclesiásticos. Así pues, el flamante francmasón, hábilmente seducido, se convierte en una nueva pieza del tablero de aquella logía secreta, que se añade a los restantes adeptos que allí anidan. Ahora su ascenso puede seguir adelante sin ningún obstáculo, en competencia con los demás hermanos asociados. Y, si la carrera es acertada, puede llegar incluso al cardenalato o más arriba todavía. De esta manera, según ciertos retazos de investigación que se filtraron y que eran algo más que un susurro, parece ser que la Iglesia, en un eclipse parcial, corrió el peligro de que eligieran a un papa perteneciente a esta congregación. Al fallido papa, que salió del cónclave como cardenal, un periodista perteneciente a su misma banda le preguntó: ¿Y ahora, cómo irán las cosas, eminencia? Bien, muy bien, contestó el purpurado. Pero, ¿con la ayuda de Dios? Insistió el periodista hermano. Jamás se lo he negado, dijo el purpurado. Claro, terminó diciendo el periodista. El joven sacerdote dijo entonces: este despiadado análisis suyo, monseñor, tan específico en sus detalles, me recuerda un hecho que me ocurrió hace unos 4 años, justo tal y como usted lo ha descrito. Se lo cuento para que compruebe usted las conexiones. Una mañana poco después de la misa, el sacristán me dijo que un distinguido caballero deseaba hablar conmigo. Había dicho ser el gran rabino de Jerusalén. Le mandé preguntar si prefería hablar con el vicario general, que era mi hermano. Pero él quería hablar conmigo. Entonces me ofrecí a acompañarlo en un recorrido por los monumentos históricos de la ciudad, tal como suelo hacer a menudo con algunos fieles en viaje de turismo. Cuando todo terminó, me empezó a decir exactamente las cosas que usted me acaba de decir ahora. Que merecía un destino mejor, puede que en Roma o al frente de alguna diócesis, ante mi rotunda negativa, añadió. De todos modos, piénselo y llámeme esta noche. Mañana a las 7:30 de la mañana mantendré un encuentro privado con el cardenal secretario de Estado en el convento de las monjas de la Vía Mura Aureliane, inmediatamente después de la misa. Prefiero que sea allí y no en el despacho de la tercera logía, a salvo de vigilancias y miradas indiscretas. Con mucho gusto le hablaría de usted si usted me diera permiso, mantengo con él unas excelentes relaciones de amistad, ahora que ya ha pasado tanto tiempo, puede que aquella extraña proposición tuviera hoy una explicación lógica. Más tarde me enteré de que aquel personaje visitaba asiduamente los ambientes eclesiásticos por encargo de la masonería. Pues estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, se disfrazan de apóstoles de Cristo, y no es de extrañar, pues también Satanás se disfraza de ángel de luz. Por eso no hay que sorprenderse de que sus ministros se disfracen de ministros de la justicia. Sin embargo, su fin será el que merecen sus obras. He aquí los fenómenos latentes, ocultos, nebulosos, rebosantes de arrogancia totalizadora, de caciquismo y clientelismo, de marginación paralizadora y nepotismo proteccionista que se llevan a cabo a plena luz y prosperan en el sotobosque vaticano de la Iglesia actual, alérgica a los rectos de corazón, verdaderos y falsos prelados masones. Cuando la prensa informó a la opinión pública de la existencia de la poderosa logía masónica Propaganda 2, más conocida como P2, presidida por el venerable maestro Licio Gelli en connivencia con Michele Sindona, Roberto Calvi y Umberto Ortolani, unos catoliquísimos masones implicados a su vez con Elior en el crack del Banco Ambrosiano, se mencionaron también los nombres de 2 altos prelados que figuraban en la lista más arriba citada de los 121 nombres en orden alfabético con sus correspondientes fechas de inscripción en la orden masónica, registro y nombre de la logía, que ya circulaba en distintos ambientes desde hacía algunos años debido al escándalo que dicha lista causó en el Vaticano y fuera de él, pues muchos de los nombres correspondían a altos dignatarios muy prestigiosos. Otro periódico del sector masón publicó otra lista de religiosos y seglares, en la que, junto a los nombres de la primera lista, figuraban otros, añadidos con el exclusivo propósito de mezclar a los verdaderos inscritos a la masonería con los que eran totalmente ajenos a ella. Tanto los unos, los verdaderos afiliados, como los otros, que no tenían nada que ver, tuvieron que darse buena maña en demostrar la falsedad de las acusaciones de su afiliación a la secta. Pero los vaticanistas mejor informados sabían que era una verdad a medias. Desde mucho tiempo atrás y desde distintos sectores, se señalaban en el Vaticano los nombres y apellidos de eclesiásticos indiscutiblemente afiliados y el periódico que publicó la escandalosa noticia el 12 de septiembre de 1978 era OP, del masón Mino Pecorelli. Estrechos colaboradores de la masonería.
Por comodidad, se eligió la política del silencio por ambas partes. Si algún lector desea comprobar la veracidad de los hechos, que tome los nombres mencionados en aquella lista y los coteje con los del índice de los anuarios pontificios de los años 90. Cualquiera podrá constatar que casi todas aquellas personas han llevado una espléndida carrera eclesiástica. Mucho más de las 2/3 partes de aquellos prelados no enteramente honrados, si no han muerto en el tiempo transcurrido desde entonces, ocupan actualmente los lugares más encumbrados de la curia romana. Algunos como cardenales, otros como obispos de prestigiosas diócesis, otros como prefectos de importantes dicasterios y otros como jefes de cordada, con las ventosas bien sujetas a los baluartes de Miguel Ángel. Y todo ello no por casualidad o como consecuencia de un accidente laboral. Demasiado justo eres tú, Yahvé, para que yo pueda discutir contigo, pero quisiera hacerte una pregunta sobre la justicia. ¿Por qué prosperan los caminos de los impíos? Por regla general, el hombre, desde fuera, pide a Dios que se justifique por las injusticias que se observan en el mundo de la Iglesia. Pero, cuando entra a formar parte de este círculo, se ve envuelto por la injusticia mientras la justicia lo interpela y lo somete a interrogatorio. En caso de que algún eclesiástico no elegido pretenda hacer carrera con el apoyo de aquella camarilla, de entrada, los responsables lo someten a prueba, invitándolo a pronunciar doctas conferencias ante los distinguidos socios de los clubs de leones o rotarios de las ciudades de los distritos, que son los círculos culturales donde se prepara el semillero en el que se elige a los candidatos a ingresar en la masonería. A propósito de dichos círculos, la revista de los jesuitas La Civiltà Católica demostró sin el menor asomo de duda que, por su derivación masónica, mantienen estrechos contactos con la secta. Hubo una intensa polémica acerca de la veracidad de aquella afirmación hasta que el gran maestro Giordano Gamberini, en la revista masónica Irán del 1 de febrero de 1981, confirmó oficialmente que tanto los rotarios como los leones, derivan de la masonería y confluyen en ella, escribiendo. Melvin Jones, maestro masón de Chicago, fue uno de los fundadores de los Leones, y también su secretario general y tesorero hasta el año 1917. En los Leones, el también origen masón resulta evidente incluso en el escudo que eligió la asociación. Unas relaciones prácticamente idénticas con la masonería había mantenido también el Club Rotario. Precisamente por eso, al año siguiente, 1982, se eligió por primera vez para órgano bimestral del Gran Oriente de Italia, fundado en 1870. Editorial Erasmo. El prestigioso cargo de gobernador del distrito rotario de Sicilia Malta a un prestigioso jesuita, el padre Federico Nuever, sin que sus superiores se lo prohibieran. Incluso muchos cardenales, generosamente recompensados y animados por el ejemplo de su hermano ya difunto el cardenal Baggio, se consideran muy honrados cuando los dignatarios rotarios los invitan a inaugurar nuevas sedes o el curso social, y les ofrecen la oportunidad de exhibirse con sus doctas conferencias y participar en exquisitos banquetes. Una profética confirmación la tenemos en el relato de una aparición de Jesús al padre Pío de Pietralcina, que éste describe a su confesor, el padre Agostino da San Marco in Lanis, el 7 de abril de 1913. El viernes por la mañana, cuando todavía estaba en la cama, se me apareció Jesús. Estaba tremendamente maltrecho y desfigurado. Me mostró una gran multitud de sacerdotes regulares y seculares, entre los cuales figuraban varios dignatarios eclesiásticos, que estaban celebrando la misa, preparándose para celebrarla o despojándose de las sagradas vestiduras. La contemplación de Jesús en semejante angustia me causó una profunda pena y quise preguntarle por qué sufría tanto, pero no obtuve respuesta. Pero su mirada se posó de nuevo en aquellos sacerdotes. Poco después, casi horrorizado, apartó la vista y, cuando la volvió a levantar hacia mí, observé con horror que 2 lágrimas le surcaban las mejillas. Alejándose de aquella turba de sacerdotes y, con expresión de profundo desagrado, gritó: «¡Carniceros!». Después me volvió a mirar, diciendo: «Hijo mío, la ingratitud y el sueño de mis ministros hacen más dolorosa mi agonía, estos añaden a su indiferencia el desprecio y la incredulidad. Con razón se queja Jesús de nuestra ingratitud. ¿Cuántos desgraciados hermanos nuestros corresponden al amor de Jesús, arrojándose con los brazos abiertos a la infame secta de la masonería? Recemos por ellos». Jesús reveló al padre Pío, ya en 1913, es decir, 4 años antes del secreto de Fátima, que muchos dignatarios eclesiásticos colaboraban con la masonería, lo cual hoy en día ya no es ningún secreto.
A todos aquellos que en la actualidad se sienten indispensables y creen revestir una importancia decisiva en el gobierno de la Iglesia, a pesar del peligro que corren de causar escándalo, el Espíritu Santo por boca del profeta Malaquías les advierte. Y ahora a vosotros, sacerdotes, esta advertencia. Los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, pues es el mensajero del Señor. Vosotros, en cambio, os habéis apartado del recto camino y habéis sido causa de tropiezo para muchos con vuestras enseñanzas. Por eso os he hecho despreciables y abyectos delante de todo el pueblo. Jesús les dedica palabras mucho más severas. En la cátedra de mi iglesia se han sentado muchos escribas y fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas que descuidáis las prescripciones más importantes de la ley: la justicia, la misericordia, la fe. Guías ciegos, que coláis un mosquito y os tragáis un camello. Sepulcros blanqueados, apártate de estos, Señor, que se sientan como amos en tu iglesia y después te obligan a cumplir su voluntad así en la tierra como en el cielo. Y repiten a todos para convencerlos: templo del Señor, este es el templo del Señor. Los errores cometidos en estos ambientes eclesiásticos desde el pasado hasta el presente, sin mancillar para nada la gran santidad de la Iglesia, son el precio que hay que pagar por el enorme privilegio de todos los que son admitidos a gozar de la sangre redentora de Cristo. Somos culpables de desinterés por haber dejado el amor a merced de los negadores, los blasfemos y los calumniadores, cualesquiera que estos fueran. Somos los responsables de haber anquilosado el amor, encerrándolo en el congelador de los fríos cálculos del poder terreno. En vísperas del año 2000 y en plena preparación del año jubilar, en la mesa de la Iglesia, en las más secretas estancias vaticanas, ambos poderes, el de la luz y el de las tinieblas, juegan su partida de ajedrez delante de todo el mundo bajo los potentes focos de los medios de difusión. Y no está dicho que la victoria intermedia de Satanás no pueda dar jaque al Cristo del Viernes Santo en el Calvario. Jesús no prometió a su iglesia que destruiría a sus enemigos, sino que no sería destruida por ninguno de ellos. 19. Poder, vida vegetativa y celibato. Los empleados de la curia no se sienten protegidos en sus derechos naturales inherentes a su persona, casi siempre bajo vigilancia. El ambiente induce al jefe a arrogarse unos poderes que son auténticos caprichos lesivos y arbitrarios, con la mayor superficialidad y desconsideración. El que es desbancado por otro no tiene que hacer ningún reproche, pues nada se le debe. Los contraataques del ambicioso respaldado, ante el cual se abre una fácil carrera, provoca todo lo más unos débiles y estériles refunfuños por parte de los que bajan de categoría, pero sin más consecuencias. Allí donde no existe ningún recurso para luchar contra los abusos de poder del superior de la curia, se sigue utilizando el anticuado método de la suplantación en los ascensos, lo cual constituye un grave error pedagógico y sociológico, amén de una clara ofensa a la dignidad de la persona. Contra semejante prepotencia, no se puede recurrir a ninguna institución de solidaridad, puesto que no existe ni se quiere que exista este tipo de remoras. No cabe por tanto pensar en una posible acción sindical. Gracias a este vacío, mejor dicho, ante semejante torbellino, el superior sigue adelante impertérrito, pues sabe muy bien que los desgraciados no le podrán devolver la ofensa. El prestigio del superior se tiene que salvaguardar en todo momento, aunque sea a expensas de la justicia tribunicia. Por más que decida preferir a uno en lugar de otro, conculcando derechos y cualidades, su conciencia está en perfecta sintonía con la presunción de hacer lo que ha decidido. Así nos lo enseña Monseñor Cabra Montés. En la curia romana el superior se atribuye la facultad que solo corresponde a Dios, es decir, se convierte en norma moral de todas sus acciones. Seréis como Dios, aseguró la serpiente a nuestros primeros padres. El súbdito, pasito a pasito, intenta ascender por un tobogán encerrado, siempre en la inseguridad y el temor de retroceder y volverse a colocar en el último lugar de la fila. Su vida está siempre en vilo sobre la cuerda floja entre la espera y los retrocesos del sistema. Para muestra, un botón. Con cardenalicia desvergüenza, un día el prefecto del dicasterio presentó a los funcionarios a un sacerdote de 50 y tantos años. En ofensa a todos los que desde hacía años esperaban una justa promoción, el prelado les comunicó su decisión de incorporarlo por las buenas a la plantilla, a pesar de su procedencia del exterior, con una cualificación de 9º nivel. Hay que subrayar, para ser más precisos, que el hombre consiguió ser asignado al 10º nivel porque el cardenal tenía que aprovecharse de las millonarias sumas que éste había recibido de los industriales milaneses para desviarlas en beneficio de los universitarios nazarenos, que vivían a lo grande y sin dar golpe.
Para cumplir su parte del pacto, el cardenal solicitó al despacho correspondiente la contratación del ilustre desconocido con la categoría de jefe del despacho, cosa que le fue negada por falta de competencia específica. O sea que el chanchullo no respetaba los acuerdos. A menor cualificación, menores ingresos. Al cardenal le fastidiaba tener que incumplir su palabra con el recién contratado. Entonces se sacó de la manga un expediente. Al día siguiente, el purpurado llama al más veterano de sus empleados, es decir, al decano del dicasterio y, en 10 minutos exactos, inventándose apremiantes y urgentes necesidades, lo destituye del importante cargo que hasta entonces había ocupado a entera satisfacción de todo el mundo, incluida la suya. En aquella frenética carrera, había decidido regalar aquel cargo al recién contratado para premiarlo de inmediato con el 10º nivel. El prepotente más insoportable es el que pretende que sus abusos de poder sean acogidos con aplausos, mientras él da muestras de enojo y de altivez rayana en la iracundía. Pero había hecho las cuentas de la lechera. En torno a la ondeante bandera de la obediencia giran cómodamente los abusos y las contradicciones. El monseñor, demasiado decidido como para dejarse domar por completo, rechazó amablemente el trueque. A Balaam, hijo de Bosor, un asno mudo que hablaba con voz humana, impidió la demencia del profeta ante la inflexible y adamantina actitud del decano, que le recitó a su superior la frase de San Bernardo al Papa Eugenio III. Praes y sub prosis, non ut imperes, has sido propuesto para el cargo para que seas de utilidad a los demás, no para que cometas abusos de poder. El cardenal se vio obligado a dar marcha atrás, dejando para otra ocasión y otro lugar su mezquina revancha. Protectores, protegidos y discriminados. Cuando se admite que la moral del Evangelio procede de Dios, escribía Manzoni, hay que admitir el estricto deber de la Iglesia de adoptarla con exclusión de cualquier otra. Todos los que ejercen autoridad, difícilmente poseen en la misma medida el sentido de la responsabilidad y de la imparcialidad moral, cualidades ambas indispensables para inspirar respeto, confianza y consenso. Allí campan por sus respetos los dominios incontrolados, las prevaricaciones generalizadas, las idolatrías de mitos más o menos conscientes y tanto más deshonrosos cuanto menos conscientes. Un monopolio de poder dictatorial, indiscutible e incompatible con la dignidad y la libertad del hombre. Ningún estudioso se asombra hoy en día del antiguo nepotismo pontificio que hubo en la Iglesia desde la Edad Media hasta el Renacimiento. Todo eso pertenece al pasado. En nuestra época están de moda las nidadas, las corrientes y los favoritos de todo tipo, tal como ya hemos visto. Entre aquello y lo de ahora hay solo una elegante y sutil diferencia etimológica. El método y los fines son idénticos. Este sórdido proteccionismo que todo lo impregna no es más que una reminiscencia moderna del tan denostado nepotismo de aquellos papas. Pero el de ahora es más nefasto que aquel o, cuando menos, más inexcusable. Los papas de entonces estaban obligados a desconfiar de los que los rodeaban, maestros en la utilización de venenos y arcabuces. En sus familiares más directos, precisamente en sus sobrinos, depositaban la esperanza de que se cumplieran mejor las disposiciones que ellos adoptaban para el buen gobierno de la Iglesia. El actual neonepotismo entre protegidos y protectores no se puede combatir ni castigar por falta de leyes específicas capaces de limitar sus excesos. Por eso causa estragos por doquier. A pesar de todo, no está considerado un delito, tal como ya se ha dicho. Mientras que la sociedad civil ha luchado con denuedo por la afirmación del ser humano contra todo tipo de discriminación, los hombres de Iglesia practican instintivamente en su seno, bajo el escudo de la misericordia, las normas de comportamiento que imperan en el interior de la curia, olvidando las leyes innatas del hombre. El superior que altera el orden de la plantilla llega incluso a presentarse como benefactor del que sufre la afrenta y tratará de convencerlo de que el hecho de no haberlo propuesto para el ascenso ha sido un acto de clemencia por su parte para evitarle la humillación de ser rechazado por el de más arriba. Por consiguiente, el subordinado le debe reconocimiento y gratitud mientras él le da a entender una cierta esperanza para más adelante. ¡Qué perfidia! Son hechos auténticos que volverán a ocurrir si no se pone remedio. De conformidad con el teorema según el cual la actuación del superior es indiscutible, la pretensión del subordinado de defender sus derechos naturales y adquiridos se considera una indebida injerencia en la actuación del jefe. En la curia, el todo de un despacho eclesiástico no es la suma de las partes, es decir, de las personas, sino la voluntad del superior que suma o no las demás partes a su antojo. La dignidad de los subordinados eclesiásticos se desintegra y se malogra si el superior no la acompaña con la suya propia, que tiene que ser su esencia.
Si éste considera oportuno devolverla a los interesados en parte o en su totalidad, más que un acto de justicia, es solo una emanación de su benevolencia. La dignidad del hombre en semejante ambiente puede pasar con indiferencia de uno a otro extremo de la curva, del altar al polvo y, en cuanto cambia la dirección del viento, del polvo al altar, aunque eso ocurre muy pocas veces. Más que una carrera de obstáculos en la que gana el que mejor se ha entrenado, la vida vaticana es una conquista diaria en la que todos se ganan a sí mismos y pierden ante los demás en ausencia de la convocatoria de concurso que jamás se convoca. La meritocracia, la verdadera, es lo que más se sigue echando en falta en la curia. En una sociedad que oscila entre lo semiserio y lo semitrágico, los derechos y los deberes de las personas se invocan o desaparecen según el capricho y el arbitrio no solo del superior, sino también del influyente servidor que consigue imponer su voluntad sin ningún tipo de control. Como se ve, se trata del atropello del más fuerte sobre el débil con el beneplácito del sistema que manipula el poder. El subordinado ideal para este superior tiene que ser virtuoso sin pasarse, insensible, pasivo, indiferente a lo que le ocurre, sin columna vertebral y, mejor, si un tanto psicasténico. Los mejores subordinados son los que se dejan codificar y descodificar por el superior hasta convertirse en unos simples dientes del engranaje. Todo ello como consecuencia de aquella extraña convicción medieval, según la cual al súbdito nada se le debe y todo es un regalo. De esta manera, unas personas dignas del mayor respeto por su inteligencia y sus aptitudes se ven obligadas a vivir en el semisótano del inconsciente más debilitante. Los sumergidos no consiguen ayudarse los unos a los otros por más que lo deseen. Son como unos radios sueltos alrededor del eje de la rueda que chirrían desde lejos sin un colectivo hacia el que converger. Terminan su existencia como unos crucificados, los unos al lado de los otros sin posibilidad de tenderse una mano solidaria. Lo más que se puede hacer es vivir despersonalizados en inerte actitud de pasiva sumisión, en necia e inconsciente docilidad borreguil, a las órdenes del presumido déspota de turno. El padre Primo Macholari así fustigaba a los prelados de entonces. Algunos hombres creen que la fe les ha sido dada para dispensarlos de la caridad. Y, por un deseo de servir de puente entre nosotros y los de fuera, nos hemos olvidado de los hermanos que están dentro, agotando nuestra dulzura, reservando para los nuestros la amargura de la palabra, la sentencia áspera, el tono arrogante. No se pueden mencionar problemas éticos, espirituales o sociales como, por ejemplo, la prioridad de los derechos adquiridos, la primacía de la persona sobre los asuntos del despacho, la superioridad de lo espiritual sobre lo material, el valor de la dignidad de la persona en su totalidad y concreción. Nuestro Señor siente un profundo respeto por cada una de las ovejas de su rebaño y las llama a todas por su nombre. Y, cuando se pierda en el anonimato del grupo, prefiere que se aleje. Después abandona el rebaño y sigue sus huellas. La individualidad de la oveja encontrada le produce a Jesús más satisfacción que todas las demás que permanecen extraviadas entre el pelotón eclesial. Pero la mayor paradoja es ver en el subordinado desbancado el convencimiento de que nada le corresponde por derecho y que, por esta razón, tiene que adaptarse a todas las extravagancias de su superior cuya voluntad convierte en contingente cualquier hipótesis acerca de la prudencia, la justicia, la sabiduría, la discreción, el juicio, la dulzura, la solicitud, la sensibilidad, la valoración, la estima, la capacidad de escuchar, la valoración de las cualidades intelectuales del subordinado colaborador. En el Vaticano, todas las relaciones están invertidas. El ambiente persigue al grupo, el Señor busca a la persona. Para adueñarse de la masa, se puede pasar con indiferencia sobre el individuo, olvidar sus necesidades y su problemática particular. Interesa más la masa, la cantidad, el número. Al Señor le interesa el hombre, cada hombre individualmente, sobre todo cuando está marginado y ha sido rechazado. Va en su busca y llora con él. A falta de democracia y de debate, el ambiente curial se transforma en una tropa de subordinados sin personalidad, la expresión de cuya conciencia queda englobada en la del superior. Sí, la conciencia es un espejo, decía Hugo Ogetti. Pero ojalá se estuviera quieto. En cambio, cuanto más lo miras, más tiembla cuando el superior despótico tiene la pertinaz convicción de que él todo lo puede, incluso lo contrario de lo debido, se lanza a actuar sin el menor respeto por la persona del subordinado cuyos derechos ha conculcado. A falta de la más mínima sombra de oposición sindical, muy fácilmente prescinde de ciertos frenos inhibidores. Y, puesto que para el superior todo es relativo y contingente, la inestabilidad de su parecer está siempre a punto de rozar el arbitrio y el abuso. San Agustín diría, ¿o acaso porque tú eres injusto, el juez ha de ser como tú? ¿O acaso porque tú eres mentiroso, la verdad no dirá lo que es verdadero?
Difícilmente o casi nunca la autoridad interviene en el momento oportuno para apartar o desautorizar al dignatario que comete prevaricación, sobre todo si es cardenal, para no exponerlo a las burlas públicas. El superior que ha llegado a estas cimas y tiene la sartén por el mango, sabe cómo seguir manejándola en favor de sus protegidos y en contra de los que se oponen. Estamos en el vicio de un círculo virtuoso. Existe sin duda en este ambiente vaticano una cuestión moral, pero no hay nadie que abrace su causa. No existen y no se desean unas instituciones colaterales y autónomas. Todo es jerárquico. Nadie investiga de abajo arriba, sino que sigue el proceso inverso. El espionaje está dirigido por el mando a distancia del de arriba, por el que ordena cómo y cuándo tiene que estallar la mina. El contraespionaje de las denuncias que proceden de la base, de los estamentos inferiores, no consigue llegar al vértice. El de la curia es un evangelio trastocado, en el que los últimos y los primeros no corresponden a los últimos y los primeros señalados por nuestro Señor. Los primeros son los prelados protegidos a ultranza, los arribistas que tratan de dominar las situaciones más difíciles y desbancan a los demás de sus puestos, los delatores, los corruptores, los colaboradores del demonio que causan daño a la Iglesia de Dios. Todos estos primeros, pertenecientes a aquel 20% de funcionarios de la curia, listos, astutos, rápidos, despiadados y sin escrúpulos, ambivalentes aduladores muy cautos en su sagacidad y su capacidad de discernimiento, esperan su turno, avanzan a toda prisa y reciben el premio de los puestos a los que ávidamente aspiraba su ambición. Está claro que, cuando uno avanza corriendo, cambia también el método de la zancadilla y se tiene que modificar el sistema, dijeron los impíos. Tendamos trampas al justo porque nos molesta y se opone a nuestras acciones. Nos reprocha las transgresiones de la ley y nos recrimina las faltas contra la educación que hemos recibido. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Pongámoslo a prueba con insultos y tormentos. El cardenal Neumann escribió. En Roma la vista es muy clara desde lo alto de la colina del Vaticano, pero la parte de abajo está llena de pantanos malsanos. Los últimos, según el código curial, son los que han sido apartados de sus derechos adquiridos, aquellos a los que hay que eliminar a toda costa, los que son víctimas de sospecha, los que no están alineados con la marcha de los acontecimientos, los calumniados deliberadamente para que no puedan emerger, los privados de recurso y de cualquier esperanza. A estos nada se debe más que el silencio y la indiferencia más humillantes, las presiones psicológicas que provocan sentimientos de culpa agigantados. Y, si tratan de oponerse e intentan ejercer su derecho al ascenso, corren el peligro, como Don Bosco, de ser encerrados por algún orden procedente de las alturas en una sala de un manicomio, llamadas actualmente centros psiquiátricos, para que les curen la alienación esquizofrénica que padecen debido a su afán de alcanzar aquello que no les corresponde. El método recuerda la conclusión de la investigación psiquiátrica a la que llegaron las autoridades francesas sobre la vidente de Lourdes Bernadette Soubirous. Goza de plena salud mental y sus facultades son totalmente normales. Pero, puesto que insiste en sus afirmaciones, puede que sufra alucinaciones. La condena al descanso obligado. En cuanto se acercan a la edad de la jubilación, los ya exprimidos por el sistema vaticano, empiezan a perder altura y consideración en el ámbito de su despacho y en todos aquellos que guardan relación con su trabajo. En cuanto cruzan el umbral de la jubilación, pasan inmediatamente a vagar como muertos por el aislamiento y la penumbra del limbo dantesco. Se trata de una categoría de sordomudos a la que no se presta la menor atención y a la que solo se permite gesticular y emitir sonidos inarticulados. La costumbre está tan enraizada que ni siquiera los propios jubilados se consideran capaces de hacer valer sus derechos. Están convencidos de que todo lo que reciben es un don y una gracia que se les concede desde lo alto. Por consiguiente, es una categoría sin voz, como si sus componentes fueran unos incapacitados necesitados de acompañante, unos minusválidos de la decrepitud, sobre los cuales otros deciden según sus propios criterios y sin posibilidad de recurso. Si sale alguien que no está de acuerdo con lo que otra persona ha decidido en su nombre, se le dice que la escurridiza Comisión Cardenalicia Superior, que a lo mejor ni siquiera existe, o, en todo caso, no sabe absolutamente nada al respecto, ha rechazado su recurso. Porque en el Vaticano cuando algún querúbico eclesiástico o seglar metomentodo se arroga indebidos poderes, suele escudarse en entes incomunicables, inalcanzables, inapelables, impersonales, puede que inencontrables o, en cualquier caso, absolutamente ajenos al asunto. Entretanto, elude el cumplimiento de las leyes y las prestaciones.
Para tomar decisiones en nombre del interesado, es suficiente un simple mandamás que se arrogue los poderes necesarios para actuar de semejante manera, con el respaldo de sus sabuesos y, en caso necesario, de su propio superior que jamás podría permitir que alguien pensara que se le dejó al margen de la cuestión. Puesto que no tiene ningún derecho a discutir nada de lo que ocurre, el mismo día en que el seglar o el monseñor empieza a vagar para su desgracia por la nebulosa inactividad del desguace de las jubilaciones vaticanas, se da cuenta de que ya no tiene derecho a acudir al economato de siempre, tal como había venido haciendo hasta la víspera, sino que tiene que irse a otro sitio. Al día siguiente, el distribuidor de gasolina de siempre ya no es el suyo porque otros, desactivando su tarjetita informatizada, han decidido desviarlo a otro incómodo lugar situado a decenas de kilómetros de su domicilio, sin previo aviso y a traición. Los que la víspera estaban al frente de un despacho, de un sector, de toda un área intercontinental, se convierten al día siguiente en algo así como unos disminuidos psíquicos. Los jubilados de mayor rango del primer nivel, es decir, los cardenales, los obispos y los dignatarios más destacados, no se diferencian demasiado de los jubilados de la categoría inferior. A muchos eminentísimos personajes de edad avanzada les cuadra a la perfección el dicho solitudo eminentium amarissima, la soledad de los eminentes es muy amarga. El pequeño santuario preferido de estos jubilados se encuentra a unos pocos centenares de metros del Vaticano y está dedicado a la Virgen del Descanso Obligado. Y pensar que Sófocles ya era centenario cuando escribió su Edipo, que Teofrasto a los 99 años escribió los caracteres, que Bufón contaba 88 cuando terminó su obra maestra sobre la naturaleza y que Miguel Ángel tenía la venerable edad de 89 años cuando Paulo III Farnesio, 1534-1549, lo llamó de nuevo para encomendarle el fresco de la inmensa pared del altar de la Capilla Sixtina, regalando de esta manera al mundo la obra cumbre del juicio universal cuyo descubrimiento se realizó el día de Todos los Santos del año 1541. En el ambiente vaticano no abundan los asesinatos ni las muertes violentas, es más, toda la atmósfera está impregnada de espiritualidad y oraciones. Sin embargo, sí abundan los pecados veniales que se arrojan sobre los demás y de los que jamás nadie se retracta. Equívocos, economía de la verdad o restricción mental, mentalidad estrecha, mezquinas ambiciones, denigración, cinismo, déficit de bondad, falta de caridad, amigos que huyen, todo eso impregna y contagia el aire vaticano de humo satánico. La norma canónica posconciliar obliga a todos los obispos al frente de una diócesis, incluso en el caso de que sean cardenales, a presentar su dimisión al Papa en razón de edad al cumplir los 75 años. Pero lo cierto es que, cuando se acerca al final del trayecto, la inmensa mayoría de los obispos no acepta de buen grado la imposición canónica. A pesar de sus reiteradas manifestaciones de sumisión a las decisiones del sumo pontífice, en su carta dimisionaria hacen saber al Papa que se encuentran en mejores condiciones que nunca y estarían dispuestos a prolongar su mandato al menor indicio papal de aplazar su dimisión. En realidad, la norma canónica tal y como se plantea, se refiere a un problema que existe y que aflora constantemente a la superficie en cada persona eclesiástica. Lo malo es que no ofrece una solución justa y adecuada a cada caso. El 75 aniversario de cada obispo no siempre coincide con la demencia y la senectud del individuo. Muchos a los 75 años son inmejorables maestros de vida y de ciencia, precisamente por su edad. Mientras que otros, de físico juvenil, dan muestras de desgaste y deterioro mental con un declive patológico de sus capacidades intelectuales y sin un adecuado control de su emotividad, mucho antes de cumplir los 75 años. Imagínenlos, por ejemplo, a un cardenal prefecto de un dicasterio en semejantes condiciones. Ha habido casos extremos de demencia causada por la enfermedad de Alzheimer. Un cardenal prefecto absolutamente privado del uso de sus facultades mentales cuyos más importantes documentos de aquel período presentan su firma visiblemente estampillada. Antes del Vaticano II, el obispo de una diócesis seguía siendo su esposo y el matrimonio era indisoluble hasta su muerte. Qué desgracia para la pobre esposa, representada por los sacerdotes y los fieles, obligados a aguantarlo mientras viviera. Había un obispo sardo que, durante las reuniones de su conferencia episcopal, se mostraba impaciente con los octogenarios hermanos que se pasaban la reunión babeando y pronunciando palabras inconexas. Él les aconsejaba con toda claridad que tuvieran el valor de presentar la dimisión cuando llegaban a semejante estado, pero los otros, ni caso. El caso es que los años también iban pasando para él y con el transcurso del tiempo empezó a caminar más ladeado y le fallaba la memoria. No faltó quien le recordara los consejos que solía dar a los demás para que presentaran la dimisión.
Excelencia, recuerda sus exhortaciones a los hermanos obispos para que presentaran la dimisión cuando les llegara la decrepitud. Pues claro que las recuerdo. Y sigo pensando lo mismo. Pues ahora, Excelencia, ¿no le parece que ya ha llegado el momento de que usted presente la suya? Pero, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Yo estoy en perfectas condiciones y en plena forma, cuando vea que ya no lo estoy, mi deber será presentar la dimisión. Pero ahora no, ahora no. Hace algunos años se produjo un hecho que causó sensación. Unos obispos jubilados estaban decididos a convocar una reunión nacional para denunciar el abandono y la incomprensión que el Vaticano pone de manifiesto para con esta multitud de pastores errantes sin rebaño. Monseñor Mario Ismaele Castellano, obispo emérito de Siena, que contaba por aquel entonces 81 años, declaró a propósito de aquella extraña asamblea que algunos querían convocar. La idea se le ocurrió a un hermano mío más inquieto. Un día me llamó por teléfono y me dijo, ¿por qué no nos reunimos todos en Roma y presentamos nuestros problemas a la curia romana? Interrogación de cierre. El mal humor anidaba bajo las cenizas y Juan Pablo II fue debidamente informado. Antes de la reunión, se convocó otra a toda prisa, la asamblea plenaria del Colegio Cardenalicio, para examinar el malestar de los obispos dimisionarios sin voz ni voto que estaban a punto de rebasar los niveles de seguridad. Como de costumbre, el más combativo fue el cardenal Silvio Odi. La norma que impone la dimisión del obispo al cumplir los 75 años es una clara violación de los derechos humanos. Carece de base en la tradición de la Iglesia y se podría utilizar para imponerla también moralmente al obispo de Roma, que es el Papa. Sin embargo, el obispo es un padre, no un empleado, y los padres no se jubilan jamás. Se entregan a su familia hasta el final. La misma consideración se puede aplicar a los cardenales de más de 80 años excluidos del cónclave. Creo que hoy la mayoría de los cardenales estaría dispuesta a abolirla. Monseñor Alessandro María Gottardi, dimisionario de Trento, a pesar de considerar que la norma estaba dictada por el sentido común, subrayaba. El problema es de orden psicológico. La sensación de inutilidad que se experimenta de la noche a la mañana, después de muchos años de intenso servicio pastoral a la diócesis. La vida de las personas se ha alargado y el número de los obispos jubilados sigue aumentando. Las diócesis italianas son 226 y se calcula que los obispos jubilados en el año 2000 serán 200. ¿Qué hacer? El remedio acordado fue un paliativo que consistía en permitirles participar en organismos consultivos de las diócesis y de las correspondientes conferencias episcopales. Pero ello no ha bastado para calmar los ánimos que, entre tanto, se siguen encrespando. Sin embargo, echa la ley, echa la trampa. Para esquivarla, los prelados se las inventan todas. Hay quienes convocan un sínodo diocesano justo la víspera de su 75 aniversario y alargan la iniciativa pastoral para asegurarse una buena prórroga de la excedencia. Hubo un cardenal prefecto de dicasterio de 75 años que, para ganar tiempo, dio a conocer su intención de preparar una asamblea plenaria de los cardenales con el fin de examinar las más graves cuestiones jurídicas y teológicas del sector de su incumbencia. El Papa Wojtyla, el problema es real bajo todos los puntos de vista: pastoral, teológico y, en parte, económico. Por ejemplo, el obispo jubilado no tiene derecho a voto en las conferencias episcopales. Y, una vez alcanzada la fatídica edad, todos se afanan para arreglárselas como pueden. Enfermo, calla y pasa por alto el engaño. En el estado en que se encuentra, le conviene fingir, sabiendo que fingir es un defecto, pero que el que no sabe fingir no es perfecto. Un tema candente. La ley canónica del celibato eclesiástico afecta principalmente a todos los sacerdotes del clero diocesano de la Iglesia de Occidente, es decir, de rito latino, difundida en todo el mundo. Las iglesias de Oriente, tanto católicas como ortodoxas, ya desde los tiempos apostólicos han concedido a sus ministros la libertad de optar por el ejercicio de su ministerio como casados o como célibes. La tradición es tan pacífica que tanto la jerarquía como los fieles tienen en la misma consideración y respeto tanto al cura casado como al célibe y lo aprecian por su labor y no por su estado civil. En Occidente, la ley del celibato se tiene que encuadrar en el contexto histórico-político del primer milenio a través de la idea de la restauración del Sacro Imperio Romano llevada a cabo por Carlomagno y sus sucesores. La experiencia le había demostrado a Carlomagno, 742-814, que los principados regidos por obispos monarcas, a la muerte de estos, regresaban a la potestad del emperador que se encargaba de nombrar a su sucesor. Todo lo contrario de lo que ocurría con los príncipes con prole, los cuales dividían y subdividían sus territorios en tantos condados y ducados como hijos tenían.
Convenía por tanto confiar y unificar en las manos del obispo el ducado diocesano. Pero, para poder contar con obispos sin prole, se tenía que preparar un presbiterio de sacerdotes célibes, entre los cuales poder elegir a los obispos. En esta perspectiva política, la jurisprudencia de los reyes longobardos y merovingios, contenida en las leyes llamadas Decretalia, Capitularia, Edicta, Decreta, Rescripta, Ribuaria, etc., imponen dictámenes acerca de la conducta de la vida sacerdotal y del estado célibe no solo de los religiosos sino también del clero diocesano. Los distintos concilios y sínodos regionales y nacionales de aquel período no hacen sino adaptarse a las disposiciones del brazo secular, incluyéndolas progresivamente en la norma canónica de la Iglesia. Una vez finalizado el Concilio Vaticano II, en el que se había hablado de todo menos de los derechos inherentes a todos los sacerdotes de la Iglesia de rito latino, se produjo una preocupante crisis de identidad sacerdotal que se tradujo en una salida en masa de los sacerdotes víctimas de una crisis de fe. En las estadísticas se hablaba de un número entre 15 y 20.000 sacerdotes secularizados y casados. Pablo VI se asustó y encargó al cardenal secretario de Estado Jean Villot un estudio pormenorizado del fenómeno con el fin de ponerle remedio. Los secularizados más combativos y rencorosos se asociaron y organizaron una reunión que debería celebrarse en Roma. Pero las autoridades policiales solo les concedieron permiso para hacerlo fuera de Roma. Un número bastante considerable de ellos se reunió lejos de la capital. Hubo quien hizo de espía para poder informar. Un franciscano que trabajaba en la congregación para el clero, vestido de paisano, anotó los puntos más escabrosos que salieron a relucir en las distintas exposiciones y réplicas. En su relación se leía, entre otras cosas, algo parecido a esto. Las primeras comunidades cristianas elegían a sus sacerdotes entre los hombres casados. Los mismos apóstoles fueron elegidos por Jesús a pesar de tener familia, con mujer e hijos. Según San Pablo, el obispo tenía que haberse casado una sola vez. Las verdaderas enseñanzas de Cristo son el amor a Dios y al prójimo, el desprecio de los bienes terrenales y la humildad, cosas todas ellas en contradicción con la jerarquía vaticana que somete a trato vejatorio a los sacerdotes, imponiéndoles el celibato como si esta fuera la voluntad del Señor. Los prelados vaticanos, cargados de dinero, ambicionan puestos cada vez más elevados, más prestigiosos y más rentables. Hipócritas, olvidáis el mandamiento de Dios y os aferráis a la tradición de los hombres. El vicario de Cristo habita en el palacio más lujoso del mundo. Millares de familias viven en tugurios y barracas no muy lejos de él. De nada sirve compadecerse de ellas y regalarles aguinaldos navideños. Algunos ejemplos. El cardenal Tedeschini, a quien se atribuía la frase "todos estamos aquejados de la misma fiebre del oro, pero somos célibes", dejó en herencia a su familia 2.000 millones de liras de entonces, de aquella época. El cardenal Canalí, prelado de probada castidad y encargado por ello de la enmienda de los clérigos impúdicos, ha dejado a sus sobrinos 6.000 millones de liras. El cardenal de Yaqua, alias Wanda Osiris, vedette de revista, para hacer unas pequeñas reformas en su dormitorio, pidió 5 millones de aportaciones para los pobres. Por no hablar de las órdenes y congregaciones de religiosos y religiosas arrastradas por un diluvio de dinero de dudoso origen. A propósito del sínodo de los obispos que trataba del sagrado celibato de los sacerdotes, el Papa se apresuró a proclamar que aquella votación era la expresión de la voluntad de todos, pero, ¿y los sacerdotes ausentes? Jamás fueron interrogados para efectuar un sondeo serio y honrado acerca de su comportamiento general en la cuestión del celibato, y se cerraron los ojos a las realidades macroscópicas. Laurentin en Le Figaro del 2 de diciembre de 1971, puntualizaba: la debilidad del actual sínodo acerca del celibato, del RJ, es sobre todo la de haber afirmado estructuras y principios y haber cerrado los ojos a las realidades. La de haber defendido la obligación del celibato sin interesarse por la cuestión de la castidad. Lo que cuenta para Dios y los hombres es precisamente la realidad concreta de nuestra vida. Basta echar un vistazo a los documentos del Santo Oficio o de la Penitenciaría Apostólica, tal como ha tenido ocasión de hacer el relator. Cuántas miserias e inmundicias. Muchos monseñores de la curia romana se acomodan a vivir como pobres burócratas por partida doble, combinando su tarea con su ministerio, y siguen desempeñando el papel de pilares de la Iglesia de Dios bajo la mirada del Papa. Se mencionan ejemplos y nombres aquí omitidos. Del RJ se ha rechazado la propuesta de un referéndum, pero el Vaticano hace oídos sordos y anuncia al mundo que el clero de rito latino seguirá vinculado al celibato libremente elegido. Esto es hipocresía, falta de honradez, traición. Las almas de los sacerdotes casados también se deben salvar y con ellas se quieren redimir también las de sus esposas.
¿Y qué decir de los derechos naturales y divinos de los inocentes nascituri y de los ya nacidos de tales uniones? Los condicionamientos de los vértices vaticanos dan lugar a la multiplicación de enojosas situaciones, impregnadas de pecados, escándalos y sacrilegios. A los sacerdotes de rito latino les está prohibido contraer matrimonio, pero ellos se conforman con el celibato eclesiástico, solo que algunos juristas se preguntan qué significa el adjetivo eclesiástico puesto al lado del sustantivo celibato. ¿Un más, un menos o un diferente? Y es por tanto desde un punto de vista jurídico algo lícito, ilícito o sobreentendido. Uno de los más activos asistentes a la reunión era un sacerdote debidamente casado, con dispensa pontificia, con la hermana de 3 monseñores de la Secretaría de Estado que hoy en día mandan y ordenan en los más altos puestos. El hombre se jactaba de tener por cuñados, él, que era cura, nada menos que a 3 monseñores del Vaticano. De vez en cuando le arrancaba a alguno de ellos algún secretito de Estado y, para presumir, ponía especial empeño en contarlos por ahí. Con la mayor discreción, le contaba a este y aquel las últimas noticias. Gracias a la inmediata intervención del centro operativo, huelga decir que un paisano suyo era ministro de Asuntos Exteriores de la Santa Sede, y como consecuencia de un fallo del delegado apostólico en Jerusalén, este fue promovido en 24 horas al cargo de nuncio apostólico en Argentina. ¿A qué venían tantas prisas? Los eficacísimos servicios secretos israelíes habían advertido a aquel delegado de que un periodista estaba a punto de divulgar, con las pruebas en la mano, su cordial relación con una monja que prestaba servicio en aquella delegación. El escándalo solo se hubiera podido retrasar como mucho un par de días. Se tenía que recurrir al remedio más radical: su traslado. De esta manera podrían hacer callar a todo el mundo, incluida la prensa. El sacerdote llama fraternalmente al ministro de Asuntos Exteriores del Vaticano, natural de Brisigella, y lo pone al corriente de las habladurías, fundadas, para que pudiera seguir figurando en el famoso libro blanco de los candidatos a los máximos lugares, tenían que actuar en 24 horas. De esta manera, le hicieron firmar al Papa el nombramiento del delegado para el cargo de nuncio en Argentina. Vaya si venían las prisas. El grupo de los secularizados comentaba al final: dentro de poco este ocupará posiciones de mando en los vértices vaticanos y hasta puede que lo elijan papa. En efecto, hoy en día, ya convertido en cardenal, es uno de los candidatos para el próximo cónclave. Puesto que ya tiene la edad de Roncalli, el hombre no pierde la esperanza. ¿Te das cuenta? Yo pondré toda la carne en el asador y después, los de la cordada se encargarán de lo demás. Así se llama un representante pontificio, no nuncio, cuando el país en el que reside no mantiene relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Es delegado cerca de los obispos y la iglesia del lugar, pero, en la práctica, reviste la misma importancia diplomática que se reserva a los embajadores. Por aquel entonces, Israel aún no mantenía relaciones con la Santa Sede. 20 Un sindicato para súbditos sin derechos. Los papas dirigen sus numerosas encíclicas sociales, empezando por la Rerum Novarum, a todos los estados de la tierra para que apliquen su doctrina. Y los gobiernos de los pueblos, unos más y otros menos, se van adaptando a sus directrices. Sin embargo, por costumbre inveterada, en el Estado Vaticano estas mismas encíclicas se guardan en un estuche sellado para que todos los empleados vaticanos las veneren. El contenido sociológico de dichas encíclicas es como un apocalipsis de arcano lenguaje, un juego de símbolos, nombres, colores, astros, y animales monstruosos, el velo de los extraños versos de Dante, constantemente proyectado hacia el último futuro. Pero, en el presente, no se comprende y, por consiguiente, es inaplicable. Dejando aparte el bizantinismo verbal en torno a las tan cacareadas declaraciones sobre los derechos del hombre, unos derechos válidos para uso externo, al otro lado de las murallas vaticanas. En el antiguo libro de la historia china se leía ya entonces: el pueblo tiene que ser alimentado. El pueblo no tiene que ser oprimido. El pueblo posee las raíces del país. Si la raíz está sana, el país está en paz. En la sociedad vaticana se niega a los eclesiásticos la posibilidad de dotarse de un organismo de solidaridad que proteja y defienda los derechos que les corresponden, una especie de solidarnos que se interese por las reivindicaciones personales de estos eclesiásticos impediría el indiscutible mangoneo de los superiores intrigantes y de los trepas ya situados en la recta final. Con tanta doctrina social y tanto respeto hacia los que cumplen las más nobles tareas intelectuales, hoy nadie puede tener la pretensión de obligar a Dios a obrar milagros para proteger los derechos tutelados por aquellas leyes, pero olvidados y violados en el Vaticano.
Es necesario que tales leyes, tal y como están grabadas en la conciencia individual y social, se cumplan en todas partes a través de organismos de solidaridad sindical.